El siguiente paso será determinar la precipitación pico y cómo ingresar esa precipitación pico en el sistema. Ya hemos cambiado el trazado de nuestra red, ya tenemos unas líneas que ya van a 4 puntos de vertido. Y ahora quiero hacer que llueva sobre el modelo. Pero ¿cuánta lluvia va a caer o cómo determinar la lluvia que va a caer? Bueno, pues primero debemos irnos a la normativa, a la resolución 0330. Y entonces cuando vamos aquí a la página, la parte que menciona el caudal de aguas lluvias, nos dice, la estimación de los caudales de aguas lluvias para el diseño de colectores y canales debe realizarse mediante métodos de lluvia escorrentía. Esos métodos que integra Swift son métodos lluvia escorrentía, o sea, cae cierta cantidad de lluvia y se genera cierta escorrentía. Aparte de eso, me dice que deben estar basados en modelos de abstracciones. ¿Qué son las abstracciones? Se refiere a que cuando llueve, cuando cae poquita agua, bueno, no importa si cae poquita o mucha, la primera lluvia no se va a volver escorrentía ni se va a infiltrar en el suelo, se va a quedar en la vegetación en gran parte, en los árboles, en el césped, porque está seco, entonces se va a humedecer. Y aparte de eso, hay un agua que nunca va a volverse escorrentía, que no va a fluir por la superficie porque se va a quedar en los charcos. Entonces, las abstracciones iniciales las podemos englobar en dos cosas, el agua que se queda en la vegetación y el agua que se queda en los charcos. ¿Listo? Y me dicen que, bueno, yo puedo, aparte de los modelos lluvia escorrentía, puedo utilizar el método racional. Se puede utilizar el método racional siempre y cuando el área de drenaje sea inferior a 80 hectáreas. En nuestro caso, el municipio de Isa tiene cerca de 20 hectáreas, o sea que aplicaría el uso del método racional. Sin embargo, este método solo se implementa a partir de plantilla Excel. Esa fue esa plantilla Excel que ustedes trabajaron en la asignatura de redes de servicios y al final esa metodología está bien, aplicaría, por ejemplo, para el diseño del alcantarillado de ISA. Sin embargo, el método racional es un poco más simple, fácil de utilizar, pero también supone que la escorrentía va a ser constante. O sea, si llueven 10 milímetros y el factor de escorrentía es 0,7, pues 70% va a volverse escorrentía. Pero si llueven 100 milímetros, va a ser el mismo 70%. Y en la vida real eso no es tan cierto, porque la escorrentía no es constante. Al principio es más pequeña y a medida que va continuando la lluvia tiende a volverse más grande porque el suelo se satura, se va saturando, se va llenando de agua, entonces ya no infiltra la misma cantidad de agua. Entonces, ese método racional, digamos que no es el más exacto y por eso no lo implementan los software de modelación, o sea, Swim no tiene método racional, no lo implementan. ¿Listo? Pero bueno, sin importar si vamos a utilizar método racional o no, la normativa me dice, debe implementar usted un periodo de retorno. ¿Listo? Ese periodo de retorno me dicen que va a variar en función del área drenante. Entonces me dicen que si tengo tramos iniciales con zonas residenciales con áreas de menos de 2 hectáreas, entonces miren la condición, tiene que ser un tramo inicial residencial con menos de 2 hectáreas. O sea, un tramo residencial relativamente pequeño, un periodo de retorno de 3 años. Ya vamos a ver qué son los periodos de retorno, pero miremos los valores. 3 años, ¿qué quiere decir? Primero, bueno, primero hablemos de qué es el concepto de periodo de retorno, ya venimos y regresamos a estos valores. ¿Qué sucede? El periodo de retorno me define cada cuánto se presenta una lluvia extrema, ¿sí? Entonces, por ejemplo, me dicen, a partir de análisis pluviométricos de la zona pueden crear unas curvas que ya las vamos a ver, se llaman las curvas IDF, pero por ejemplo me dicen que cada 5 años se ha estudiado y se presenta una lluvia de 100 milímetros hora, una vez cada 5 años. Periodo de retorno es un periodo de recurrencia promedio. ¿Listo? Quiere decir que en promedio, una vez cada 5 años se presenta esa lluvia de 100 milímetros hora. Profe, ¿quiere decir que si la lluvia cayó en el 2005 va a volver a caer? No. Es en promedio una vez cada 5 años. O sea, si ocurre en el 2001 es como lanzar un dado de 5 caras. En el 2001 podría volver a ocurrir, ¿sí? Porque es una vez cada 5 años. Entonces, profe, pero si cayó el año pasado, sí, pero cada vez que cae, otra vez vuelve y se reinicia la cuenta, una vez cada 5 años. Entonces, puede que cayó en el 2000, en el 2001 vuelvo y lanzo el dado, no me cayó, entonces no cayó la lluvia. En el 2002 lanzo el dado y sí cayó, entonces cayó la lluvia. En el 2003 vuelvo y lanzo el dado. Es una probabilidad de un quinto, puede caer una vez cada 5 años.
¿Listo? O sea, que es totalmente, tiene cierta aleatoriedad, tiene cierto azar. Por eso utilizo el ejemplo del dado porque tiene cierto azar. Y alguien me puede decir, profe, pero pues bueno, si es tanto el azar, ¿para qué nos ponemos a hablar si es algo que no es seguro, que es simplemente aleatoriedad? Pues haga de cuenta que usted tiene que jugar una rifa del 1 al 5. Del 1 al 5 tiene una cierta probabilidad de ganárselo. Pero si acuérdense que esta rifa no nos la queremos ganar, porque si nos ganamos la rifa quiere decir que cayó la lluvia fuerte y se nos va a desbordar el sistema. No va a ser capaz de. Quiere decir que una vez cada 5 años, por ejemplo, se va a desbordar el alcantarillado pluvial en las calles, se van a inundar las calles. ¿Listo? Entonces, este concepto de periodo de retorno va asociado con el riesgo, con qué pasa si se desborda. Entonces, pues si se desborda y no es tan grave, pues no va a ser tan crítico que se desborde una vez cada 3 años o cada 5 años. Yo, por ejemplo, les pongo aquí dos ejemplos. El primer ejemplo es un ejemplo de unas fuertes lluvias que han azotado el 90% del Valle del Cauca en el año 2017 y nos damos cuenta que las fuertes lluvias han generado varias inundaciones, afectaciones. Miren, el agua se ingresó a algunas casas, se mojaron camas, colchones, ¿sí? Se taponaron, las vías están sucias, tal vez hay algunas vías que no se puede transitar con carros, ¿sí? Más o menos van a ser las afectaciones. Aquí si vemos, esa es la noticia, la pueden leer. ¿Listo? Aproximadamente 700 personas afectadas, afectaciones a daños en seres, comercios, suspensiones de actividades económicas, laborales, escolares, también pueden cerrar colegios, el tráfico vehicular pues se afecta, hay cierres viales, pueden haber pérdidas de comercios y de materia prima, ¿listo? Pero otro ejemplo que les pongo es el desbordamiento de la presa de Tous en la Comunidad Valenciana en España. Eso sucedió hace cerca de 40 años, desde el año 2020, se sucedió en el 82. ¿Listo? ¿Qué sucedió? Fallaron la electricidad de las compuertas, no se pueden abrir las compuertas, el vertedero no tenía suficiente capacidad y entonces, como llovió tanto, el agua superó la altura de la presa y empezó a corroer la presa, a quitar el material y se creó como una especie de crecida que llegó a municipios aguas abajo y generó, miren, el arrastre de incluso carros. Nos dice aquí que se produjo el 20 de octubre del 82 y que a las 18 horas la presa empezó a desmoronarse, causada por la enorme lámina de agua que había generado un efecto meteorológico que se conoce ya como la gota fría. Es un fin de semana donde llueve demasiado, es el fin de semana que más llueve del año y llueve casi un tercio de lo que llueve en el año en algunas zonas. Es una lluvia muy, muy fuerte, casi como un vendaval. Bueno, la enorme tragedia produjo la muerte de 40 personas y la destrucción de comarcas, o sea, de comunidades enteras y de terrenos agrícolas enteros. Y me dice que la pérdida de la vivienda de casi 300.000 personas. Como se dan cuenta, las consecuencias de la presa es mucho más grande que la del alcantarillado. ¿Sí? Porque aquí hay pérdida de vidas, afectaciones a la salud, destrucción total de poblaciones, daños económicos a viviendas, pérdidas económicas y sociales inmensas, afectación a la producción hidroeléctrica, porque esta presa produce electricidad, entonces como se desmoronó, pues afectaciones a la producción de electricidad, pérdida de infraestructura porque tocó reparar la presa. Entonces, como se dan cuenta, por ejemplo, aquí si se inundan las calles, pues sí, se van a inundar y va a causar incomodidad y afectaciones a personas, pero después de que la inundación pase, las tuberías van a seguir funcionando igual, no se van a romper las tuberías porque se inundó. En cambio, aquí sí afectó la presa y se dañó la presa. Entonces, como se dan cuenta, las afectaciones son mucho más grandes en una presa que en un alcantarillado. Entonces, en función del riesgo, vamos a poner un periodo de retorno. Por ejemplo, estos periodos de retorno de alcantarillados van de 3, creo que arrancaban desde 2 años. Ah, no, desde 3. Van desde 3 años, ¿sí? Hasta 10, o para canales, ya cuando tengo canales grandes, puede ir incluso hasta 100 años. Pero el periodo de retorno de una presa hidroeléctrica puede estar del orden de 1.000 a 5.000 años. ¿Por qué es esto? Es decir, profe, pero 5.000 años no es mucho. Pues sí, claro que es harto. Pero lo que yo quiero es que en esta rifa del 1 al 3 pues me la puedo ganar una vez cada 3 años. La probabilidad de que me la gane es bastante alta. Del 1 al 10 pues menos probable, pero todavía una rifa del 1 al 10 se la puede ganar uno. Del 1 al 100 menos probable todavía. Imagínense cuando juega una rifa uno y dice del 1 al 100 es como meter la mano en una bolsa de 100 pimpones. Es difícil sacarlo, pero si usted lo intenta cada año, cada año, cada año, pues lo más probable es que cada 100 años se la gane una vez. O sea, meta la mano y saque el ping-pong, que es una vez cada 100 años.
Pero en esta yo no quiero ganármela prácticamente nunca, porque si se dan cuenta, si me la gano quiere decir que mueren personas. Entonces utilizo un periodo de retorno muy, muy grande para que la probabilidad de que me la gane sea muy baja, de uno entre 1000 o de uno entre 5000 años. ¿Listo? Entonces, por eso el periodo de retorno varía en función de las áreas. Si yo tengo un área residencial pequeña, con menos de 2 hectáreas, pues si se me inunda una vez cada 3 años, pues en teoría no será tan grave. No quiere decir que se me inunden las casas, en ocasiones se inundan las calles y ya está. ¿Listo? Entonces puede ser tráfico vehicular lento, la gente se molesta esa noche, llega a la casa, pero no va a ser muy grave. Si tengo áreas menores a 2 hectáreas, pero ahora tengo zonas comerciales e industriales, ya el periodo de retorno sube a 5 años. ¿Por qué? Porque pues, las zonas comerciales o industriales tienen afectaciones de materia prima, de maquinaria. La gente puede, digamos que si se le inunda la casa o algo, pues subir el televisor, subir la cama, salvar lo que pueda. E incluso si, bueno, se le mojaron al otro día, pues con lo que puede saca el agua, lo que sea, pero pues en 2 días o 3 días ya tiene que estar trabajando para producir, porque necesita subsistir. Pero si se inunda una fábrica, pues muchas personas van a quedar sin trabajo, se va a perder producción y esto va a afectar mucho más que inundar casas. ¿Listo? Por eso el periodo de retorno de las industrias y los comercios es mayor que el de las zonas residenciales. Por otro lado, ya si las áreas son de 2 a 10 hectáreas, no importa si son residenciales o comerciales, el periodo de retorno son 5 años. Ya si son áreas que drenan más de 10 hectáreas, el periodo de retorno son 10 años. ¿Por qué? Porque voy a afectar a más gente. Sí, porque es un caudal más grande. Voy a afectar más gente. Entonces ya 10 hectáreas, son las drenantes mayores a 10 hectáreas, voy a afectar a más gente. Entonces no quiero que se me inunden constantemente, sino por ahí máximo una vez cada 10 años. ¿Listo? Y ya para canales, como lo que ustedes popularmente conocen como caños, recuerden, canalizaciones se llaman, canalización, canales de agua lluvia o canalizaciones. Ya cuando tengo canales, puedo valer entre 50 y 100 años porque pues puede afectar a mucha gente si se desborda ese canal. ¿Listo? Entonces no quiero que se me desborde ese canal. Máximo una vez cada 50 años o una vez cada 100 años, pero no se espera que suceda muy a menudo. ¿Listo? Son los periodos de retorno que trabajamos. Profe, ¿y por qué no le ponemos un periodo de retorno grande a todo para que nunca se inunde? Si le pone un periodo de retorno grande va a significar un caudal grande y va a significar infraestructura muy grande, tuberías muy grandes, canales muy grandes que van a costar mucho dinero. Y pues tal vez no es tan grave que se inunde, como vimos, en algunos casos no es tan grave, incomodidades, pero no es tan grave. Entonces, pues va a ser mucho costo para un riesgo muy bajo. Entonces, eso es un análisis que han hecho ellos internamente de equilibrar un poco el riesgo y el costo de las afectaciones. Aquí está un poquito la explicación de eso, ¿vale? Del riesgo. Aquí está lo que les mencionaba de la comparación y el análisis un poquito de por qué ponemos periodos de retorno tan grandes en empresas, mientras que en alcantarillados son pequeños o medianos. ¿Listo? Pero ahora vamos a pasar a la intensidad de la lluvia. Y la normativa me dice, intensidad de la lluvia, aquí están los periodos de retorno, me dice, se debe seleccionar las curvas IDF de cada localidad o región en particular y verificar su validez. O sea, debo tener las curvas IDF de cada región en particular. Regálame un segundo, por favor. Me excuso, listo, sigo. Entonces me dicen, la intensidad de la lluvia. Se debe seleccionar las curvas IDF de cada localidad o región en particular y verificar su validez. ¿Listo? O sea que debo tener la curva IDF de la zona. Si no existen o no contemplan datos del último quinquenio, o sea, los últimos 5 años, se deben obtener a partir de información pluviográfica de la zona, incluyendo los datos más recientes, para derivar las curvas de frecuencia correspondientes mediante análisis puntuales de frecuencia de eventos extremos máximos.
Si esto no permite derivar curvas IDF aceptables para el proyecto, se deben ajustar curvas IDF por métodos sintéticos. Bueno, es una metodología un poco más compleja, derivados con información pluviográfica colombiana. En el análisis se deberán incluir los cambios en las intensidades producidos por los fenómenos de variabilidad y cambio climático sucedidos en Colombia, teniendo en cuenta los lineamientos desarrollados en las comunicaciones nacionales sobre cambio climático elaborados por el IDEAM. Entonces, básicamente, ¿qué me están diciendo? Que lo ideal sería que yo tenga la curva IDF de la zona de estudio, o sea, de ISA. Pero vamos a mirar a ver qué curvas IDF tiene disponible el IDEAM. Entonces le digo curvas IDF, IDEAM. Y entonces abro aquí curvas IDF y IDEAM. Esta página me hago por aquí un poquito. Entonces aquí tengo todas las curvas IDF que tiene disponibles el IDEAM. Y aquí tiene un Excel actualizado al 2017 con las estaciones. ¿Listo? Aquí abro esto y le digo aquí, clic aquí y le digo clic y le digo descargar. ¿Listo? Y descargo todas las curvas IDF de ahí. Y entonces abrí estos datos, ¿listo? Entonces voy a ponerle aquí un filtro porque no me interesan todos los municipios ni los departamentos, sino me interesa solo los Boyacá. Entonces voy a decirle, voy a filtrar y voy a decirle Boyacá. Y en Boyacá tengo todo esto en Boyacá. Y entonces yo le voy a decir municipio, ISA. No está ISA. Listo, como se dan cuenta, no está ISA. Entonces voy a decir, bueno, ¿y qué municipio queda cerca a ISA? Entonces empiezo a mirar. Villa de Leyva, no lejos. Duitama, más o menos, no tan cerca. Tunja, Santa María, Macanal, todo eso es lejos. Almeida, Sogamoso. Sogamoso es la más cerca. Kipania, Tuta, bueno, Tuta también está lejos. Nopsa, Toca. Toca lo que pasa es que está a mayor altitud, entonces cambia un poquito las características. Aquitania no está tan lejos, pero está mucho más alto. ¿Listo? Puerto Boyacá, Paipa, Samacarra, Miriquí, Miraflores. Digamos que Sogamoso y Aquitania serían los más cerca. Lo malo es que estos datos no están disponibles para descarga automática en el IDEAM. Los únicos que están disponibles para descarga automática son los que están en blanco. ¿Vale? Entonces, las que voy a descargar, la más cercana es Duitama, pero cabe aclarar que en un diseño real yo utilizaría la de Sogamoso, la pediría, mandaría un correo al IDAM y pediría la de Sogamoso, o eh, crearía una curva IDF para ISA, la diseñaría, ¿vale? Por los métodos de tres momentos y Gumbel, o incluso por el método del INVIAS, del manual de drenaje del INVIAS, es un método mucho más sencillo, la crearía y la compararía con la de Sogamoso, a ver qué tanto se parece, cuál es más crítica, cuál es el evento más crítico. Pero como no tengo aquí, quiero mostrarles cómo se luce una curva IDF, voy a utilizar la de Duitama. Entonces la de Duitama, voy a venir aquí, y la de Duitama se llama la estación Surbatabonsá. Entonces voy a buscar Surbatabonsá en la página del IDEAM. Entonces voy a devolver a donde estaba antes. Aquí, y te voy a empezar Surbatabonsá, Tibú, Salazar, Tan, Surbatá, Sautata, no. Siguiente. Surbata. No, siguiente, por aquí. Surbata 11, aquí está. ¿Listo? La abro aquí y le doy clic aquí y le digo descargar. Y entonces ya me descargó la curva IDF de Surbata Onza de Duitama. Mira, dice Duitama. ¿Listo? Entonces esta es la curva IDF. ¿Qué hace una curva IDF? La curva IDF, el IDF significa intensidad, duración y frecuencia, me describe qué tan extremas son las lluvias de una zona, o sea, qué tan fuerte llueve. Si llueve muy fuerte en cortos periodos de tiempo, pues esto va a tender a ser valores más grandes y si no, van a ser valores más pequeños, pero las formas van a ser parecidas entre todas las curvas IDF, lo que pasa es que cambian los valores. ¿Listo? Como se dan cuenta, tengo tres variables, intensidad, duración y frecuencia. ¿Yo qué quiero saber? Quiero saber la intensidad. ¿Cómo la voy a saber? Con la duración y la frecuencia. Entonces, ¿qué es la frecuencia? La frecuencia es lo que se conoce como lo del periodo de retorno, lo que ya hablamos. ¿Qué tan frecuente es que se presente un evento extremo? ¿Cada cuánto sucede? Entonces, en mi caso, yo voy a ir aquí, ¿sí? Y recuerdo aquí que estábamos viendo aquí la tabla de la normativa y me dice, bueno, depende del área drenante. Yo solo voy a ingresar un evento de lluvia para que llueva toda esa, para que caiga toda esa lluvia encima de ISA. Entonces, si me dicen que el área drenante va a ser de todo ISA, yo recuerdo que estaba cuando hicimos ahorita hace un ratico para
cuando hicimos el cálculo de todas las áreas drenantes, eran cerca de 20 hectáreas, como 19 punto algo, 20, 21, bueno, lo que le dé a usted, ¿sí? Pero eran más de 10. Entonces, en mi caso, yo voy a tener un tramo de alcantarillado con áreas tributarias mayores a 10 hectáreas, ¿vale? O sea, un periodo de retorno de 10 años. Cuando yo lo hago tramo por tramo, en el método racional yo puedo utilizar 3, 5, 10 distintos periodos de retorno porque lo hago tramo por tramo en un Excel. Pero aquí, como tengo que hacer que llueva sobre toda la zona, pues voy a utilizar una lluvia de 10, con un periodo de retorno de 10 años. ¿Listo? O sea, que voy a coger y decir, bueno, mi periodo de retorno son 10 años. Entonces, yo aquí cojo y hago un Excel y le digo, periodo de retorno, y aquí pongo 10 años. ¿Listo? Vuelvo acá. ¿Listo? Y ahora me dicen la duración. ¿Cuánto va a durar el evento de lluvia? ¿Listo? Entonces yo sigo aquí en la norma, aquí en mi normativa, y entonces ya me dicen, bueno, ya cogí el periodo de retorno y me dicen que el- la duración va a estar relacionada con lo que se conoce como tiempo de concentración en hidrología. Quiere decir cuánto dura el agua en viajar desde donde, cuando cae hasta el punto de desagüe. Entonces me dicen, se debe considerar el tiempo de entrada, o sea, lo que se demora cuando cae la gotica en moverse por la superficie y llegar a la tubería, es el tiempo de entrada, y el tiempo de recorrido, lo que se demora la gotica o el agua circulando dentro de la tubería hasta el tramo que yo voy a analizar. Me dicen, el tiempo de entrada se debe calcular de acuerdo con las características del área de drenaje. Se debe realizar una simulación para tiempos de concentración mínimos entre 10 y 10 minutos y evaluar la incidencia de adoptar uno u otro valor. ¿Listo? O sea, me estaría diciendo, oiga, analice el tiempo que se demora el agua fluyendo dentro de la tubería y a eso súmele entre 3 y 10 minutos evaluando cada uno. Les comento que el escenario más desfavorable es 3 minutos, pero pues no siempre es tan real porque la mayoría de veces el agua le toma más tiempo en llegar al punto de desagüe. Por ejemplo, hay ciudades que han dicho utilice como mínimo tiempo de entrada 7 minutos. Por ejemplo, el caso de Valencia, ¿verdad? Que le estábamos mencionando. ¿Listo? Entonces, vamos a estar más del orden de más hacia los 10. Entonces, en este caso, como no podemos calcular cuánto se demora el agua viajando en las tuberías porque todavía no ha entrado el agua, vamos a tomar un valor de 10 minutos. ¿Listo? 10 minutos. Entonces vamos a utilizar aquí una duración de 10 minutos. Duración 10 minutos. ¿Listo? Y entonces, ya una vez tengo esos dos datos, ya puedo ir aquí a mi curva IDF y coger y buscar 10 minutos. Entonces aquí tengo 50 minutos, uno 2 3 4 5. O sea, cada cuadrito son 10. Yo tendría que venirme aquí con la duración de 10 y cruzar la curva de 10 años, la amarilla quemada. Pero miren que la amarilla quemada arranca desde 15, no desde 10. No me tocaría coger. Si fuera 15 sería como un poquito menos de 80. Si fuera 10 me tocaría como proyectarla y mirar. Pero si se dan cuenta, gráficamente no es muy fácil verificarlo. Entonces, para eso tenemos esta ecuación. Esta ecuación me dice que la intensidad, la voy a llevar por aquí, la intensidad de la lluvia, ¿listo? Copiar, pego por aquí. Me dicen que la intensidad de la lluvia es igual a C1 sobre la duración más X sub 0 elevado a la C2. Profe, ¿y esas constantes C1, X sub 0 y C2 qué son? C1, X sub 0 y C2, ¿de dónde salen? Ah, bueno, pues eso es el estudio que hizo el IDEAM y ellos determinar esas variables para cada periodo de retorno. Mírenla acá. Entonces yo digo, si yo tengo un periodo de retorno de 2 años, tengo unas características y tengo uno y si tengo uno de 3 años, tengo unas características. Entonces yo voy a coger las de 10 años porque mi periodo de retorno son 10 años. Entonces yo voy a decir, C1 para 10 años, 3704,938. X sub 0, 22,611. C2, 1,063. Profe, ¿y por qué esas constantes? Pues fue la que hicieron el estudio a partir de analizar toda la pluviometría de la zona y calcular esas variables para ver cómo se comporta la lluvia. Y entonces, una vez tengo eso, puedo aplicar aquí la ecuación de la intensidad, ¿sí? Que me va a dar en un valor de milímetro hora. ¿Listo? Entonces, la duración tiene que estar en minutos. Si ustedes ven aquí a la ecuación, dice, para esta ecuación,
para la duración tiene que estar en minutos, el periodo de retorno en años y la intensidad la obtiene en milímetros sol. ¿Listo? Entonces yo vengo aquí y le digo C1 dividido entre, abro doble paréntesis, cierro uno, leo y cierro. Entonces digo aquí adentro, tengo la duración que son 10 minutos más x sub 0 y todo eso elevado a la C2. Y entonces me dice que la intensidad va a ser de 91,22. ¿Se acuerdan que cuando vimos la gráfica aquí, no sabían, por ejemplo, dijimos que para 15 minutos era un poquito menos de 80, pero no sabe si son 78, 76, 79? Pues mire que yo podría decirle, venga, y para 15 minutos, ¿cuál es? Y me dice, son 78,38. Entonces ya me da un valor exacto. En mi caso son 10 minutos, entonces me va a ser 91,22. Esa va a ser mi intensidad pico, 91,22. Entonces, eso es el valor que yo tengo que ingresar en la lluvia en Swim. ¿Cómo lo ingreso? Voy a ingresar la lluvia. La lluvia es la nubecita que está encima de la subcuenca y la voy a poner donde yo la pueda ubicar. No la pongan encima de esto porque queda encima de todo eso y pues de cualquier forma no tiene que quedar encima para que llueva. Usted la va a conectar ahorita. Yo la voy a poner por aquí arribita. Si el que no lo vea muy claro le voy a decir aquí fondo marca de agua. ¿Sí? Yo la puse aquí la lluvia, la lluvia, entonces le voy a dar doble clic y entonces me dice, ¿qué formato de lluvia va a utilizar? ¿Intensidad o acumulativa? Yo le voy a decir intensidad, para con el que estamos hablando de intensidad de lluvia, ¿sí? Intervalo de la lluvia, cada hora, no, cada 10 minutos. Cada 10 minutos. Factor de corrección de nevada, no le vamos a poner nada. Origen de datos time series, no le ponemos nada. Y por ahora todo esto lo dejamos en milímetros, la intensidad, no en pulgadas, sino en milímetros. Y no le tenemos todavía el nombre de la serie. ¿Listo? Entonces ya tenemos la lluvia, pero ahora hay que meter los datos. Y para eso hay que crear una serie de datos. Entonces vamos aquí a datos y vamos a irnos aquí a series temporales. Y le vamos a decir aquí agregar una serie temporal. El nombre de la serie temporal se va a llamar como la lluvia, como la estación Surbatá, Bolsa. Listo, en descripción no le pongo nada. Y entonces en fecha no le voy a poner nada. Y le voy a poner que en hora la lluvia arrancó a las 0:00. No tenía una lluvia de cero. No había empezado la lluvia. A las 02:10. Tenía una lluvia de 91,22. Fue que dijimos. 91,22 y duró 10 minutos porque a las 0:20 ya la lluvia va paró, otra vez cero. Y le digo ver y se tiene que ver una cosa así. La lluvia pico aquí en la mitad los 10 minutos y vuelve y baja. ¿Listo? Lo cierro y le digo aceptar. Tiene que grabarse ese nombre porque es el nombre que le vamos a poner ahorita. Surbanda-11. Le digo aceptar y ahora voy a ir aquí a la lluvia y le voy a decir que la lluvia se llama, nombre de la serie, Surbanda. Ah, bueno, aquí la está mostrando mi Surbata Onza, ya la puedo seleccionar. ¿Listo? Ya está. Ya quedó la lluvia insertada en su Ahorita vamos a hacer que llueva, pero antes hay que configurar las opciones en las subcuencas. Ya les voy a mostrar en el siguiente tutorial.